Bueno, mi nombre es Camila, originalmente, me dicen Chini, Camila, ya somos dos en la sala. Bueno, tengo 29 años, siempre digo que ahora voy a cumplir 30, que viví muy intensamente. Soy mamá de dos niños y estoy como gestando ya en el octavo mes de un tercero. Y bueno, este camino ha sido como un poquito hacia atrás, con Julia en algún momento lo hemos hablado. Cuando me empecé a dedicar a todo esto tenía tantas ganas de acompañar gente que pensé muchas veces en estudiar medicina y después como el camino recorrido alternativo ya era tan amplio que volver a estudiar medicina me generó así como, intenté estudiar psicología y no lo logré, pero sí que la biología llegó a mí con la intención de entender qué pasaba con mi mente a través del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando algunas cosas, hola, bienvenida, Em, ¿qué pasaba cuando modificábamos ciertos patrones físicos con nuestra mente, con nuestra energía, con todo lo que nos iba sucediendo a nivel emocional? Entonces, bueno, empecé a estudiar nutrición también y también lo dejé y así. Pero básicamente después encontré la antropología, más allá de su visión cultural, ¿no? Como sociocultural, sino que me di cuenta de que había todo un sector muy amplio de la antropología, de la bioantropología, que iba más por el lado de lo que es la salud en sí, ¿no? Como estudiando a todas estas culturas y a la medicina ancestral y cómo ellos se fusionaban con la medicina de la tierra, sobre todo. Y así llegaron también las plantas maestras, ¿no? Le decimos plantas maestras a los hongos, ayahuasca, huachuma, bueno, ya vamos a estar hablando un poquito de todo eso. Y ellas llegaron también como a temprana edad, todavía cuando no estaba involucrada al 100% con todo lo que era nutrición, biología evolutiva y todo esto. Y bueno, como todos, ¿no? Como quienes hemos experimentado esto de jóvenes, era como todo un mundo nuevo y cada vez quería conocer más y más y más. Y me empezó a pasar también de que me daba cuenta con el tiempo, después, bueno, esto, estudié antropología, me empecé a dedicar a consultas, empecé a hacerlo con mi familia, bueno, nos enfermamos mucho todos, acá viene la parte de la nutrición. Yo era vegana, fui vegana en las dos gestaciones y, y tuve lactancias de 8 años casi, o sea, que mi cuerpo quedaba ahí como, ya en los últimos años volví a alimentarme de animales y bueno, muchas otras cosas que cambiaron muy fuertes como en nuestra vida, pero sí que las gestaciones fueron con esta alimentación, con un estilo de vida no tan consciente tampoco, ni a nivel hábitos. Si bien siempre estábamos viajando y estábamos en contacto con la naturaleza, también eran como muy poco conscientes, ¿no? Entonces, cuando llegó este quiebre de que después de mi segundo parto yo me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, dije, bueno, hay algo de todo esto que no me está cerrando, tiene que cambiar algo, y bueno, ahí empecé a meterme de nuevo en la nutrición, que antes era la nutrición más por el lado de alimentación basada en plantas y qué sé yo, y bueno, tuve que cambiar ahí como todo lo que creía que estaba bien hasta ese momento, y empezó este camino, ¿no? Y con las plantas maestras me pasó lo mismo, porque me daba cuenta de que al final, en microdosis y en macrodosis había gente que sus experiencias eran muy bonitas y había gente que, más allá de que ahora vamos a hablar de qué se trata todo esto, ¿no? De las plantas maestras. Pero me empecé a dar cuenta que desde la biología estaba pasando algo diferente con la gente que cuidaba mucho a su cuerpo y la gente que no. Entonces, ahí empezó como el mundo de la microbiología, ¿no? Como ir un poco más adentro. Me empecé a dar cuenta de cómo estaban mis órganos después de tantos años siendo vegana. Me empecé a dar cuenta de cómo estaba mi cuerpo físico en general. Tuve una depresión postparto enorme después del parto. No lograba así como salir del sillón, como todas estas cosas que hoy en día a mí me da un poco de cosa, porque también desde la crianza respetuosa y la empatía terrible que hay y que está buenísimo y es hermoso, también hay un montón de cosas que se normalizan que no deberían normalizarse, ¿no? Entonces, como la etapa posparto está muy normalizada, que sea súper oscura, súper gris y no sé qué, y bueno, yo me terminé dando cuenta de que eso no era tan normal como me decían, sino que era todo mi cuerpo hablando y pidiendo que cambien cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a cambiar hábitos y bueno, y mi carrera como profesional iba de la mano, por supuesto, recontra de la mano con la personal, e íbamos haciendo
cositas, ahí toda la familia experimentando, y ahí llegó la microbiología, y empecé a estudiar y a volverme loca porque me daba cuenta de que cada pasito que hacíamos modificaba nuestra forma de ser, de todos, ¿no? Como de toda la familia. Lo hemos experimentado en mis hijos, en nosotros, y de repente mi hija, que desde que nació era súper ansiosa y gritaba y se ponía así toda histérica y roja y no sé qué, cuando le sacamos los cereales y las legumbres y la empezamos a desparasitar, era una niña zen, ¿no? Y era como, ¡ah! ¿Qué pasó con esta niña? Vivíamos en Galicia y hasta nuestros vecinos se daban cuenta de que era otra niña, ¿no? Como que no, ¿qué le pasó? Me decían. Entonces nos empezamos a dar cuenta de la importancia de, bueno, todo esto que con Juli deben ver un montón, de la neuroinflamación, de cómo ese organismo estaba constantemente en estrés y en alerta, más allá de nuestra vida tranquila, porque en realidad vivíamos en una aldea donde todo era hiper zen, y ella, sin embargo, era muy así, más allá de su personalidad, sigue siendo súper así, como muy histriónica, pero era como muy notorio que había algo más. Y con mi bebé en ese momento también empezó a pasar porque estuvimos en una casa donde habían muchas humedades, por ejemplo, en las paredes. Entonces él tenía 1 año y más allá de que tomaba teta y todo, empezó a pasar que empezó a desarrollar cándida oral, ¿sí? En la lengua, se le empezaron a ver todas esas cosas y yo empecé a ver cómo se distinguían mucho sus personalidades por la tendencia a cada microorganismo en exceso en su organismo, obviamente porque yo lo estaba estudiando aparte, ¿no? Como que empezó a hacer todo, empezó a cerrar. Entonces empezamos a darnos cuenta, empecé yo a estudiar más a profundidad cómo el moho de las paredes podía meterse dentro del organismo, ramificar, ¿sí? Hacerse como este gran micelio dentro del organismo y empezar a, como a dominar la neurología de cada persona. Tanto así como los parásitos tienen como su patrón, la cándida tiene otro. Entonces podemos ver en personas, por ejemplo, la tendencia así como más común es ver que las personas que tienen mucha tendencia a la ansiedad, al frenetismo, a ser muy histéricos, histriónicos y todo para afuera así, tienen mucha más tendencia a parásitos. Y también van a querer comer más alimentos que alimenten los parásitos, van a tener más conductas que alimenten a los parásitos. Y por ejemplo, quienes tienen cándida son personas que van a tender mucho más al alimento de la cándida, ahora voy a especificar algunas cositas así, pero en general son personas que tienden mucho al bajón, ¿sí? Como emocional, son muy para abajo, tienen más como depresiones, no son muy inseguros de sí mismos, les cuesta mucho dar ese primer paso. Vieron que si nos ponemos, después yo me volví loca con todo esto y empecé a mirar a todo el mundo, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de, ¡ah! Este parásito, este tiene cándida, este tiene tivo, este tiene... Bueno, y te das cuenta hasta por el cuerpo físico, porque no sé si vieron Stranger Things, la serie esta, y yo siempre digo que la cándida es el Demogorgon, porque viste que él necesitaba estar en frío, no le gustaba el sol, tenía que estar en lugares húmedos, y todo esto va condicionando nuestro comportamiento como personas, o sea, nuestra personalidad en sí, es como la gente que te dice, a mí no me gusta el sol, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta... Bueno, en realidad, en el fondo, hay una base de microorganismos muy grande, ¿no? Que no es la única, por supuesto. Tenemos las hormonas como súper condicionantes, los microorganismos, incluso la genética, la expresión genética, ¿no? Un montón de cosas. Pero una de las causas importantes es cómo está nuestro microbioma. Y eso yo me lo fui dando cuenta como muy con el tiempo, y cuando me di cuenta de todas estas cosas me empezó así a explotar la cabeza y me volví muy fan de este micromundo, de los bichitos. Y no aclaramos, pero bueno, creo que lo más importante de lo que vamos a estar hablando va a ser de, de microbiota y de plantas maestras, que es como todo este micromundo, ¿no? Entonces, ahí empecé a darme cuenta de esto. Y que voy a leer acá un poquito porque tenía algunas cositas como específicas para decir. Claro, empecé a darme cuenta de esto, ¿no? Como de cómo afectaba la neurología de cada uno de ellos su patrón. ¿Qué es lo que pasa con la microbiota? Supongo que muchos de ustedes igual todo esto lo saben, pero digo así un poquitito. La microbiota es heredada, ¿no? Entonces va a depender mucho del estado de mamá o papá al momento de la concepción para la herencia microbiana, ¿no? En realidad nosotros nacemos con una microbiota heredada de nuestra mamá y de nuestro papá, 50 por 50, ¿sí? Bueno, depende, no debe ser 50 y 50, pero ponele, ¿no? Como
algo así. Entonces, hay tendencias también que hemos llamado genéticas durante mucho tiempo que son microbianas, pasa que son heredadas, ¿no? Entonces, nosotros nacemos con un microbioma que también es muy condicionado por el tipo de gestación, o sea, por la concepción, sí o sí. Ahora ya al final después les voy a contar un poquito cómo fue mutando todo esto y hoy en día estoy casi dedicada a la preconcepción. La concepción sí o sí va a depender de cómo haya estado el terreno de mamá y de papá previo para la concepción. Después va a depender de la gestación, por supuesto, de los hábitos de mamá. Y después va a depender del nacimiento, ¿no? Habrán, no sé qué especialidades tienen, pero sabrán, por supuesto, que se hace el famoso estudio del estreptococo en el momento previo al nacimiento. Y el estreptococo vive dentro nuestro, ¿no? Entonces es algo que es muy normal que dé positivo con alguna alteración que haya, tanto alimentaria, física, emocional. Entonces es muy normal que ese estudio dé positivo. ¿Qué pasa? Cuando ese estudio da positivo, nos inyectan antibiótico en el momento del parto. Entonces ese bebé, en el mejor de los casos, si nace por parto vaginal, se va a estar perdiendo del primer baño de bichos indispensable para la vida, que es el del canal vaginal, ¿no? Ese es el que nos protegería más que cualquier otra cosa que podamos hacer en la vida posterior, sería como nuestra base microbiana y nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando pasa esto, ese bebé nace sin esa cobertura extra, ¿no? Entonces también ya desde la base empieza eso a condicionarnos para nuestra vida. Bueno, pues vienen muchas otras cosas, ¿no? Pero es re importante tener esto presente porque muchas veces hay cosas que se van desarrollando a lo largo de la vida o tendencias que si nosotros no descubrimos que puede tener que ver con microorganismos, podemos adjudicarle también como un montón de otras causas y nunca llegar a la raíz, porque algo heredado a nivel microbiota es algo que hay que resetearlo, ¿no? Es como, no hay como muchas opciones más que tomárselo en serio en un momento, resetearlo, y después a conciencia podemos tener una vida normal, digo, ¿no? Yo no soy pro limpiezas, desparasitaciones todos los meses y todas esas cosas que me parecen una locura, y muy invasivas para el cuerpo también, sino que es como el estilo de vida, ¿no? Esto que deben ver con Juli constantemente, para mí esa es la base. De hecho, cualquier consulta que hagamos, cualquier persona que venga a consulta conmigo, lo primero que vemos son los hábitos, porque los hábitos van a hacer que tengamos como esa plataforma, ¿sí? Descanso, alimentación, movimiento, y después el sol que tomes, el grounding que hagas, la respiración que tengas, la hidratación que tengas, y tu tribu, ¿no? También como el entorno que tengas. Todo eso va a condicionar tu salud para bien o para mal. También hablando del cuerpo social, incluso, ¿sí? Como que ya nos vamos a meter en toda esa parte también. Entonces, esa es la base. Después podemos nosotros ayudar un montón al cuerpo. Una de las cosas más transformadoras y más oscuras que hay en los procesos que yo guío es la limpieza de hígado, el momento en que empezamos a limpiar el hígado con plantas, porque ahí es donde se fusiona. Bueno, yo empecé a trabajar también, o sea, me fui para el lado espiritual, me fui para el lado emocional, me fui para el lado biológico, y ahora hace ya un par de años estoy tratando de unificar y darme cuenta de que somos como uno, ¿no? Entonces, hay mucha oscuridad en estos procesos porque también es importante como darnos cuenta de dónde se van guardando nuestras emociones, ¿no? Como esto lo habla por ahí mucho más también la medicina china, y como en qué parte, en qué órganos se va guardando cada emoción. Y bueno, el hígado es como la ira, el rencor, la rabia, o sea, como todo lo oscuro va al hígado, ¿no? Y se nota mucho en los procesos que yo suelo prepararlos un poquito al principio con hábitos, con limpieza de riñones, para después llegar al hígado, porque en el momento en que llegamos al hígado, se pone heavy la cosa, y la gente es el momento en el que quiere dejar todo, porque empiezan a salir a la luz un montón de cosas que están guardadas ahí hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, por eso digo, o sea, todos estos procesos con plantas, con lo que sea, lo podemos acompañar al estilo de vida, ¿sí? Como siempre el estilo de vida tiene que ser lo principal, porque si vamos a tomar una planta, hay gente que viene y me dice, me duele tal cosa, ¿qué planta me tomo? No, pobre planta, ¿verdad? No pongamos esa responsabilidad en la planta, porque imposible que con el estilo de vida que tengas una planta pueda hacer algo, ¿no?
y además súper irrespetuoso, desde mi punto de vista, darle la responsabilidad a esa planta, no interactuar de una manera saludable con ella y tampoco hacer nuestro trabajo, ¿no? Al final terminamos haciendo como lo mismo que hacemos con los fármacos, es como, bueno, me tomo un ibuprofeno y me tiro así a que me solucione la vida. Entonces, eso es como una de las cosas que más me llevó también de todas las formaciones que después hice con plantas maestras, con psicodélicos, ¿no? Como el trabajo sinérgico que hacemos con las plantas, con los hongos, constantemente estar trabajando juntos, no estar pensando en que a ver qué hago este proceso de microdosis que me dijeron que me hace bien. O mis abuelos, ¿no? Que les tuve que cambiar mucho la cabeza porque era como, no, yo tomo romero con el mate porque me hace bien. ¿Para qué te hace bien? O sea, ¿qué cuerpo tenés? ¿Cómo sabes cómo está tu cuerpo internamente? Si para vos te hace bien, quizás a vos te hace bien, pero al que tenés al lado no le hace bien, porque va a depender de cómo esté tu cuerpo, de qué necesita en ese momento, de para qué estés haciendo lo que estás haciendo también, ¿no? Entonces, como esa mínima conexión, digo mis abuelos, porque al final son esa generación como perdida en el medio, ¿no? Entre mis abuelos, mis viejos, como que antes de mis abuelos, mis bisabuelos tenían 100% contacto con la tierra, con todavía la medicina de la tierra, pero ya mis abuelos entraron en esta generación más moderna que soluciona todo como más rápidamente con la farmacología, ¿no? Entonces, perdieron mucho este conocimiento, si bien todavía lo tienen. Mi abuela fue quien me introdujo en las plantas amargas, el ajenjo y todas estas cosas así como asquerosas que odias cuando sos chiquito, pero que son mágicas. O sea, tenés un dolor de panza y como, se te pasa, no sé si es por el sabor. Pero bueno, entonces es importante eso, ¿no? Como que entendamos, para mí, el reset microbiano es muy importante, sobre todo si hay patología, pero patologías de todo tipo, ¿no? Después yo empecé a meterme mucho en la investigación habrán escuchado, por supuesto, de hablar de Andreas Kalker y todas estas personas del CDS, bueno, todo eso en pandemia para mí fue como un descubrimiento enorme. Ahí empecé a tomar vitamina C, que de hecho te tengo que hacer una pregunta que nunca pude resolver en mi vida, pero es que yo en el embarazo de Marino tomé vitamina C, todo el embarazo de Marino salió gigante, o sea, pesaba como 4 kilos y yo así, flaquita, y viste que dicen que son como los bebés gigantes de la vitamina C, fue como mi primer, ahí me involucré con la vitamina C, con el magnesio y todo esto, y bueno, y de ahí sale como toda esta gente que estudia el tema de el TDAH, el autismo, eh, bueno, todas estas enfermedades que vienen por la toxicidad de los metales, pero bueno, acá voy a como esto técnico, ¿no? Cuanto más metal haya en el organismo, más parásitos van a haber, ¿sí? Son el alimento del parásito. Entonces, por eso digo estas fases siempre como del tratamiento, porque lo principal va a ser los hábitos, o sea, dejemos de alimentarlo con hábitos. Metales sabemos que hay en todos lados, toxicidad hay en todos lados, y está incluso en la comida, en el agua, en el aire, en todos lados. Entonces, lo principal es dejar de alimentar a los parásitos con los hábitos y el alimento en sí. La segunda fase es la quelación, que yo sé que Juli no recomienda así quelaciones de otro tipo. Yo he ido investigando. No es que no recomiendo, digo que la quelación de los órganos es mucho más efectiva con el quelante que la Claro. elimina por orina. No digo que no lo otro, ¿eh? No, 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 no. Ah, bien, bien, bien. No, Perfecto, no. perfecto, perfecto. No, si yo tengo ceolita acá en mi casa, no, Ah, hermoso. no. Genial, genial, genial. Sí, exacto, eso. Y también la preparación previa, porque no, o sea, la idea no es que queden ahí pululando en el aire los metales, sino dejémoslos donde están, ¿no? Como, bueno, que las vías estén libres, eso para mí es fundamental. Hacer mínimo una limpieza de riñones, hígado e intestino antes de comenzar con la desparasitación o la quelación de metales, para que todas las vías estén libres y cuando uno haga el procedimiento, eso salga del organismo y no quede ahí como dando vueltas, que a veces es peor que no moverlo, ¿no? Que ya dejarlo ahí. Entonces, ahí viene esta fase 2, ¿no? Como nos ocupamos antes de entrar en desparasitación, en equilibrio de bacterias, en cándida, entramos en metales, porque van a ser el alimento de estos bichitos. ¿Qué pasa? Su tarea es súper noble, ¿no? Esto lo quiero volver a traer porque me parece muy importante como la relación que tenemos con nuestros microorganismos. Cuando yo me di cuenta de que la relación más tóxica que tenemos es con los seres que viven dentro nuestro, fue como un despertar muy grande.
porque a veces estamos desparasitando, pero a su vez ellos nos piden alimento porque modifican nuestra neuroquímica, son capaces de, bueno, después les puedo pasar como estos videos que en el mundo animal se ve mucho más, como más marcado, ¿no? Por ahí nosotros, claro, no nos damos cuenta, sí, pero hay, en el mundo animal, por ejemplo, la mantis es una, se suele ver que se ahoga, ¿no? Es un bicho que no puede ir al agua, sin embargo, se ve por un cierto parásito que come ciertas hojas que tienen la larva de este parásito, ingresa al organismo, empieza a crecer, crecer, crecer dentro del organismo, y por ejemplo llega un momento que su fase reproductiva, la del parásito, necesita agua para seguir viviendo. Entonces, lo que hace es modificar la neuroquímica al punto en el que la impulsa, la impulsa, la impulsa, a que se ahogue, se tira al agua y el bicho sale, sigue su vida y la mantis muere, por supuesto, ¿no? Hay otro de caracoles, así como muy interesante, donde se ve mismo que el parásito que ya domina la mente empieza a moverse diferente, a hacer que los tentáculos, las antenitas del caracol, por ejemplo, se dilaten y empiezan a hacer como movimientos raros y colores raros para atraer a los pájaros, para que el pájaro se lo coma, siga su fase reproductiva dentro del estómago del pájaro y que después salga por la caca. Bueno, al pájaro ya va a ser otro el proceso que haga para poder seguir reproduciéndose, ¿no? Como que lo más importante es entender, para mí fue lo más importante entender, sobre todo en todo este momento de pandemia que pasábamos y todo esto, que no somos las víctimas, ¿no? Como esto de, hay un bicho que me atacó y que no sé qué. Eso va a depender de si tenemos nosotros el ambiente apto para que ese bicho viva o no y se reproduzca o no. Y que es un trabajo colectivo, ¿no? Y que no nos vamos a deshacer nunca de ellos, eso también es importante. O sea, si volvemos como a la cadena reproductiva en la primaria que vemos que son los bichos, o sea, los parásitos son nuestros depredadores, ¿no? Las bacterias son lo más antiguo que hay en la Tierra, son las reinas de la vida en la Tierra y nunca vamos a deshacernos de ellas porque cumplen funciones fundamentales en nuestro organismo. Entonces, como que a mí eso me posicionó en otro lugar de comprender a este micromundo precisamente y darme cuenta de cómo mis acciones también eh, repercutían en mi universo interno, en cómo me sentía, en cómo era, ¿no? En cómo accionaba. Ay, si yo soy, no tengo procrastinación, sí, ok, porque generalmente la gente que tiende mucho a la procrastinación, primero el eje dopaminérgico, ¿no? Todo lo que ya podemos hablar hoy en día, y segundo, que también hay una tendencia muy grande de estas personas a la cándida, por ejemplo. Ojo, yo hablo de cándida porque es el que más se conoce, pero los hongos son miles, ¿no? Así como los tipos de parásitos que podemos encontrar son miles. Las bacterias están separadas de las arqueas, que se separaron hace millones de años y no se conocen casi las arqueas, ¿no? Que tienen que ver un poquito, bueno, sería como un encuentro solo de arqueas porque son fascinantes, pero tienen que ver más con que son como los adaptógenos naturales que tenemos en el cuerpo. O sea, las arqueas, si están reguladas, actúan como adaptógeno natural, es como que nosotros nos hacen súper resilientes a un montón de situaciones. Y también cuando están desreguladas son quienes generan las arqueas metanógenas, son las encargadas de toda esta fermentación mala, ¿no? Como inflamación, gases y todo esto, tienen que ver con más con desequilibrio de arqueas también. Bueno, eso, hongos hay miles dentro del cuerpo, ¿no? Como que todas las enfermedades de piel, todas esas cositas que podemos encontrar o que en los mismos procesos salen para afuera, todo lo que es, sí, sobre todo en hongos se ven mucho en piel, ¿no? Como que empiezan a salir para afuera. Y obviamente se producen como estas crisis curativas, depende de cómo esté el organismo. Hay gente que la pasa muy mal y no continúa porque no se atreve a atravesar esa barrera en la que el cuerpo necesita sacar todo eso que está dentro, ¿no? No me pasó muchas veces, pero sí me pasó 2 veces con una chica y después con una familia entera que empezó a salir por la piel de todos, ¿sí? Y se les pelaba la cabeza acá arriba, o sea, gente que la nena tenía TDAH, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabemos que los hábitos de esa familia tenían una tendencia a sobrecrecimiento zarpado de microorganismos, de estos microorganismos en exceso. Entonces, este tipo de personas, las dos en estos casos, abandonaron el proceso porque, nada, fue como, esto me está haciendo mal, ¿no? Como tenemos este pensamiento de que cuando el cuerpo necesita purgar y sacar para afuera, eso nos hace mal. Y en realidad no hay forma de que no salga eso, lo suyo es que salga, ¿no? Si no, va a quedar ahí adentro para toda la vida. Lo mismo pasa con esto que decía anteriormente, el proceso de limpieza de hígado. Lamentablemente no hay forma de limpiar el hígado sin sentir la ira
sin sentir como todo ese enojo que a veces no solamente es nuestro, es del clan, viene de generaciones y generaciones, ¿no? Y es muy necesario pasar por esa oscuridad para después poder ser nosotros mismos. Pero hay mucha gente que no logra comprender eso y está bien, es normal, cada uno tiene su camino, pero sí que puede pasar que en base a nuestra historia, ese momento sea muy intenso, ¿no? Porque se pueden ver cosas manifestadas que tenemos esta tendencia a pensar que nos está haciendo mal algo, ¿no? El proceso de purga es que algo está mal. También pasa con, bueno, ustedes lo verán un montón, no sé si alguno se dedica a pediatría, pero me pasa mucho con los niños, ¿no? Cuando en general los niños se lo toman mucho mejor que los adultos, o sea, son mucho más resilientes, su cuerpito está ahí como redispuesto a eliminar, pero sí muchas veces pasa en general, pasa con una fiebre, con vómitos, con diarrea, que lo primero que queremos es cortar la fiebre, cortar los vómitos, cortar la diarrea, ¿no? Y en realidad el cuerpo necesita eso para purgar, para sacar para afuera todo eso que tiene que salir. Entonces, no, como no hay forma de sanar sin que eso salga. Eh, entonces eso es muy importante como entenderlo para poder comprender también todos estos procesos y que no sean tan... Y van a ser heavy, ¿no? Como emocionalmente van a ser muy heavy. Para algunas personas más, otras menos. Cuanto más nos resistamos a esto, peor. Es como si uno se entrega y se da cuenta de que qué bueno que está esto, ¿no? Como darte cuenta de que cada vez que vas al baño literalmente salís siendo otra persona. Acá es donde para mí se une como lo físico con lo espiritual. Y con los bichos pasa mucho porque los parásitos guardan memorias. Esta es información que uno tiene que buscar mucho, 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 porque casi que no existe. En algunos libros de microbiología viejos está, pero yo he estudiado mucho en una academia africana, donde aún como que tienen les permiten tener este conocimiento de lo biológico y lo espiritual unidísimo, ¿no? Como que y entonces ellos hablan de las famosas 14 generaciones previas, que los bichos, los parásitos, guardan memorias de hasta 14 generaciones, ¿no? Entonces acá es cuando para mí eso se vuelve muy cuántico, y donde las constelaciones familiares y la desparasitación deberían ser una, porque en realidad si lo hacemos solo a nivel mental, emocional, pero no los estamos sacando físicamente de nuestro cuerpo, ese patrón va a seguir repitiéndose constantemente. Entonces es muy importante que hagamos el trabajo de constelación, pero también hagamos la desparasitación para permitir a ese bicho que corte con su gran misión que viene teniendo, ¿no? Ellos, al igual que nosotros, todo lo que hacen, lo hacen para sobrevivir, lo hacen para que su especie siga prosperando, y lo hacen porque tienen una misión, ¿no? Y en este caso, si hablamos más de lo espiritual, traen un mensaje, son como los famosos mensajeros de generaciones tras generaciones, y traen patrones de conducta repetitivos, y cosas que ellos, esa es su misión, ¿no? Como seguir llevándolo generación tras generación. Entonces se producen muchas cosas a nivel emocional cuando hacemos una desparasitación, Candida, todos estos procesos. Ahora voy a hablar un poquito más de Candida. Cuando hacemos todos estos procesos se produce un estado emocional muy fuerte en algunas personas más que en otras, pero puede agarrar muchísima angustia, muchísima negación al proceso. Hay gente que está a punto de empezar y quiere no empezar, ¿no? Como que quiere dejarlo. Y ahí es cuando yo los invito como a revisar este aspecto, ¿no? Como si lo querés dejar porque no lo querés usar, buenísimo. Pero fíjate que no sea la resistencia de todos estos bichos, ¿sí? Y muchas veces empiezan a pasar cosas muy cuánticas, que es que por ahí llevamos procesos de muchos meses y cuando estamos por empezar la desparasitación, empiezan a tener síntomas de desparasitación antes de que empecemos. O sea, es muy loco, empiezan a como estoy desesperada por comer dulce ahora y no me puedo controlar y no sé qué, y es como si el bicho ya supiera que estamos a punto de empezar este proceso donde lo vamos a desalojar de su zona de confort de generaciones, ¿no? Obviamente no es el mismo microorganismo, hablo de la información genética, ¿no? Que trae. Entonces, la gran mayoría, y en los procesos a los que yo invito, estos bichos deben salir del cuerpo porque no les damos más el ambiente para que ellos sigan viviendo y propagando su especie, ¿no? No es la idea matarlos y generar ahí como... Es terrible lo que se genera dentro del cuerpo, ¿no? Como que yo siempre digo que está bueno verlo como nosotros acá en la Tierra, o sea, dentro de cada uno de nosotros vive un universo con distintas especies, distintos rangos, relaciones, funciones, entre ellos se quieren, se aman, se colaboran, se odian, o sea, es como, todo eso existe dentro de cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que estos procesos los hagamos con mucho respeto, con mucho amor, y por eso digo la relación tóxica,
porque mucha gente, y me ha pasado a mí, por supuesto, cuando empezamos los procesos de desparasitación, los bichos les piden tanto esa comida, ese no sé qué, que los alimenta, que muchas veces no nos resistimos, ¿no? Y como empezamos a comer eso. ¿Y qué pasa ahí? Que vos le estás dando el mensaje de tenés que salir de mi cuerpo y a la vez los estás alimentando, ¿no? Entonces es como, uno tiene que estar muy fuerte, ahí sí entra mucho el mindset, tiene que estar muy fuertemente al principio y entender mucho el propósito de lo que estamos haciendo para poder tolerar el proceso al principio. Dura 15 días esa parte como más fuerte, ¿no? Donde uno se tiene que resistir, dependiendo de cómo está el microbioma de cada uno, por supuesto. Después, como ya sale lo más heavy del cuerpo, ya después es como, bueno, podemos calmarnos y entender que este proceso es así y muchas cosas, pero sí que al principio hay mucha gente que no puede controlar los impulsos de seguir alimentándolos. Pero una vez que sale el grueso, digamos, lo que empieza a pasar es que empiezan a comprender lo que es el proceso, y entonces ahí ya no tienen tantas ganas de comer harinas, tantas ganas de comer azúcar, tantas ganas de esto, y empiezan a comprender que, claro, o sea, me estoy desparasitando y ya hay menos en mi cuerpo, entonces me lo piden menos. Y ya después al final del proceso es como, uno se ve como, ¿quién soy? ¿No? O sea, esto que me gustaba tanto, una chica hace poco me dijo, estuve meses pensando en mi cumpleaños y que iba a hacer pizza porque es mi comida preferida, y que bueno, ese día me iba a dar el gusto y no sé qué, y cuando me comí la pizza no me gustaba, no sé quién soy, me decía. ¿No? Como esto de que creemos que somos dulceros, que nos gusta esto, que creemos que somos ansiosos, que creemos que somos depresivos, y hay un montón de cosas que nos damos cuenta con los meses, ¿no? No es algo que te das cuenta en el mismo momento, pero muchos patrones repetitivos, incluso yo lo vi con cosas de carencia de mi clan, que meses después me di cuenta como, estuve trabajando esto años de mi vida, y lo solucioné cuando me desparasité, ¿no? Como que ahora me doy cuenta que después de este proceso, y acá vuelvo un poquito a lo que decía antes, como que acá es donde para mí se une la biología con la espiritualidad, ¿no? Darnos cuenta de que ir al baño a evacuar todos los días mientras estamos haciendo, por ejemplo, un proceso de trementina, es liberarnos de un montón de cosas que no son nuestras, y salimos del baño siendo otras personas, ¿no? Es como esto tan físico y tan intangible se vuelve como más tangible, uno puede hacer esa conexión, puede darse cuenta de lo que comienza a pasar. Entonces, bueno, decía que cada proceso como que tiene sus etapas, ¿no? Y también es importante conocer esto porque, por ejemplo, sé que hay muchas, hoy en día, como mucha gente que tiene tendencia, por ejemplo, a Cándida, entonces hay muchos programas de Cándida. Y lo que yo hago es un poco aburrido, pero es que antes hay que pasar por todo lo otro, ¿no? Como no podemos ir a sacar Cándida si no sabemos ni cómo están nuestros hábitos, ni cómo están nuestros órganos, ni sin antes hacer quelación, limpieza de bacterias primero y después limpieza de parásitos. Porque, ¿qué pasa? Primero, las bacterias son quienes van a comandar todo el cuerpo, ¿sí? Que tienen funciones hiperespecíficas, o sea, no vivimos sin bacterias, es como, no sé si escucharon esto, pero somos como 10 bacterias cada una célula humana, o sea, somos más bichos que seres humanos, básicamente. Entonces, bueno, sin bacterias no vivimos. Entonces, ellas van a ser quienes comanden el equilibrio, desequilibrio de todo el cuerpo. Entonces, es muy importante, primero, equilibrar a las bacterias. O sea, la quelación, equilibrio de bacterias. Después vienen los parásitos, porque ¿qué pasa? La función del parásito también, o sea, cuanto más alimento tenga, más reproducción, más excreción del parásito. Entonces, todos los desechos de los parásitos son el alimento de la cándida. Entonces, si el parásito sigue estando ahí y sigue como produciendo desechos constantemente, el hongo, su función es transformar muerte en vida nuevamente, ¿no? Entonces se va a seguir alimentando de todos esos desechos y va a seguir sobrecreciendo. Si nosotros vamos y limpiamos la cándida primero, lo que va a pasar es que el parásito va a seguir ahí y va a seguir va a seguir desechando todos sus desechos, produciendo desechos, y la cándida va a seguir alimentándose de eso y fácilmente sobrecrece muy rápidamente, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente le produce mucha frustración todos estos procesos de decir, ay, tengo cándida de toda la vida, hice todo y se me va por un tiempo y vuelve. Claro, es que si no lo vemos desde la base, se va a ir por un tiempo y después va a volver, porque no estamos como mirando la raíz de todo eso. Entonces, bueno, ¿cómo unimos esto con las plantas maestras? En el momento, a ver si tengo algo más de lo que me olvidé.
Bueno, hablaba un poquito del TDAH, del autismo, no todas estas enfermedades tan heavy, que creo que Juli estuviste hablando un poco de esto también con las vacunas y todo esto, también tiene que ver con una parasitosis muy grande, y a nivel sintomatología física, incluso se han detectado en el último tiempo, esto es muy controversial, yo lo sé, se han detectado que hay ciertos tumores, quistes, que son roscas de parásitos, que se albergan en algunos lugares donde hay mucho alimento, entonces se van juntando ahí, se van reproduciendo, se van haciendo cada vez más, y se producen estos tumores. Antes vieron que esto existía, o sea, la medicina antes estudiaba esto como uno de los factores principales, ¿no? Mi suegra me cuenta que su papá se desparasitó y se sacó como una lombriz así, que de hecho la vieron toda la familia, ¿no? Como porque tenía no sé qué sintomatología y el médico lo hizo expulsar este bicho así gigante, ¿no? Entonces antes era algo normal, como lo era tomar agua de mar, o agua con sal, o el sol, ¿no? Como todo esto que vemos de la medicina antes, que era como mucho más normalizado y que en este último tiempo como que no tenemos nada de conocimiento de todo esto. Entonces, bueno, lo que pasa en muchos de estos casos es que obviamente las técnicas van a ser diferentes, ¿no? Un niño con autismo ya es un poco más grave, vamos a decir, y no vamos a hacer una desparasitación súper suave y no sé qué, sino que van a ser meses de desparasitación profunda, donde los padres se lo tienen que tomar como con mucha responsabilidad, porque realmente ese niño necesita modificar su microbiota totalmente, ¿no? Hacer como este hackeo de microbiota para poder empezar a vivir o sí, como que su cuerpo empiece a actuar de una manera más normal, horrible esta palabra que voy a decir, pero bueno, así, ¿no? Entonces, por eso digo que estos procesos de no matar bichos y qué sé yo, van a ser, por ejemplo, hay plantas que matan a los bichos. Entonces también es importante como saber con qué lo estamos haciendo, ¿no? Todo lo que es artemisa, suico, no me acuerdo ahora alguna más, pero todas estas así como son desparasitantes, tiene que estar el organismo listo para esas, ¿sí? Porque esos bichos sí van a entrar, o sea, esta planta va a entrar y los bichos van a morir dentro del organismo. Entonces, el intestino tiene que estar muy limpio para que pueda todo eso salir y qué sé yo, y que además se produce más esta guerra que decimos. En realidad, lo que yo invito es no a matar al bicho, sino a no darle más el terreno para que ellos se sigan propagando ahí dentro. Y salen vivos, o sea, podemos verlos en las cacas que se mueven y todo, en algunos casos, sobre todo en niños, es muy impresionante. Yo lo he hecho cuando todavía usaban pañal y ves cosas que decís, Dios mío, ¿cómo entraba esto en el cuerpo de este ser humano? Entonces, es importante, por ejemplo, a mí me gusta mucho la trementina, es increíble lo que hace la desparasitación con trementina, pero sí que no lo haría nunca, lo hago como una primera desparasitación, porque es muy fuerte para el organismo. Entonces, primero, bueno, preparamos los órganos, filtro, hábitos, metales pesados, todo lo que dijimos, y después yo invito a hacer algún proceso como diatomeas, bueno, diatomeas tiene esta función de que es quelante y desparasitante al mismo tiempo, y está buenísima para niños sobre todo, pero después, bueno, en adultos hay que fijarse que no estriña, ¿no? Porque nos da así como este estreñimiento un poquito. Después plata coloidal y propóleo, por ejemplo, son procesos como más tranquilos que podemos hacer previos a una trementina, porque la trementina sí que saca bichos, siempre decimos como que en realidad ellos salen del cuerpo y siguen su camino, ¿no? Como que hay que comunicarles esto, porque es importante que ellos también entiendan que por más de que nos sacan de nuestra zona de confort y a nadie nos va a gustar que nos digan como, no, pero en Marte va a estar todo súper bien, vos quedate tranquilo, sí, pero ¿qué? O sea, no, yo me quedo acá en la Tierra, ¿no? Entonces se arraigan así del cuerpo y no quieren salir. Y ahí es re importante esto cuántico de la comunicación con ellos, ¿no? Como decir, che, es hora, es hora de trascender esto, ya puedes soltar esta misión, o sea, ahí es donde yo los invito siempre a meditar, les paso meditaciones con tema de microorganismos y todo esto, y ser todo el tiempo conscientes del proceso que estamos haciendo. Entonces, con la trementina, una de las cosas que sucede, que para mí es como muy, muy grande, es que hay ciertos tipos de parásitos que sí van a salir del cuerpo con trementina y que van a morir en ese proceso, porque es como su naturaleza está adaptada a ese organismo. Entonces, esto
para mí es muy grande. O sea, cuando pasa esto de que evacuamos a estos parásitos, la transformación es muy grande, porque también hay un gran sacrificio por parte de ellos, ¿no? Si bien nosotros no los, o sea, no les dimos mucha opción y decidimos sacarlos de nuestro organismo, también es cortar con toda esa generación y generaciones y generaciones que viene transmitiendo este mensaje. Entonces, hay que estar preparados, no solamente física, sino también emocionalmente para un proceso con trementina, porque lo que pasa es muy grande, ¿no? Y estamos haciendo un proceso que quizás no se hizo durante, al menos durante muchos años. Pasa que encima con el nivel de toxicidad que tenemos hoy en día, creo que nunca hubo este sobrecrecimiento de bichos dentro del cuerpo. Entonces, bueno, eso es como muy importante entenderlo, ¿no? Que no son el enemigo, que están ahí para ayudarnos, porque de hecho si no estuviesen los parásitos, nosotros no sé qué opinas, Juli, pero creo que nos hubiésemos extinto con el nivel de toxicidad que hay hace rato, porque si no están ellos ahí comiéndose toda la basura que tenemos, no habría forma, ¿no? Entonces nunca verlos como el enemigo, sino todo lo contrario, ¿no? Como nosotros estamos alimentando a todo eso. Y a veces es hora de tomar esa decisión adulta de frenar con todo eso. Bueno, voy a ir un poquito al tema de las plantas maestras, porque acá es donde para mí hay una unión muy grande, y es que las plantas maestras en realidad, yo trabajo con 3 plantas, o sea, plantas psicodélicas, ¿no? Después están las medicinales que son infinitas. Em, y solo trabajo con ellas por una cuestión de afinidad. Yo ahora, ayer justo, terminé una formación de 2 años de plantas maestras. Y una de las cosas que sucedió, también así cuánticas, es que cuando yo empecé estaba viviendo en Nueva Zelanda. Y en el medio, bueno, por cuestiones económicas y eso, iba a dejar la formación. Y cuando yo iba a dejar la formación, decidimos que nos volvíamos a vivir a Argentina. No, perdón. Cuando yo iba a dejar la formación, me regalaron, o sea, salí sorteada con una beca, o sea, eran no sé cuántas personas que estaban participando y era un programa de $400 mensuales, o sea, no era algo que, nada, ¿no? Era un montón. Y salí sorteada como entre 35 personas. Me gané la beca. Y después de eso, toda la vida se empezó a dar para que nos vengamos de nuevo a Argentina, que era algo que para mí era una negación muy grande volver a Argentina. Y ahí empezó como este viaje de entender, para mí esta formación fue muy importante, hice otras antes, pero solo de información, y en esta se fusionaba mucho la visión ancestral chamánica, porque eran peruanos, de la selva peruana casi todos, y la visión científica, que me parece hiper importante que esto suceda hoy en día, ¿no? Porque tanto para un lado como para el otro, hay chamanes que comparten medicina a cualquier persona que está en un estado psiquiátrico que no podría hacer una ceremonia, y ahí es re necesario que entre la ciencia, la psicología, la psiquiatría, y que diga, esta persona no está lista para una ceremonia, y también del otro lado, ¿no? Como que sepan que es re importante la reancestralización de este proceso, y que es un proceso ancestral, ¿no? Como para qué lo hacían los ancestros. Y lo hacían básicamente porque era las macrodosis, estoy hablando, ¿no? Ahora vamos a hablar de las micro. Una macrodosis para ellos era básicamente la conexión directa con Dios, ¿no? No existía la religión, no existían todas esas cosas que vinieron después, eran para ellos, o sea, su Dios es la naturaleza, ¿no? Miro cómo sale el sol, cómo actúan las plantas, con qué planta me sano, con qué planta, o sea, para cada momento, para cada ritual, era una conexión directa con la naturaleza. Entonces, esa era su espiritualidad, esa es su espiritualidad. No necesitan intermediarios que le digan lo que Dios dice que es, ¿no? Entonces, eso es re importante también que la ciencia lo entienda, que estas plantas tienen un poder, un espíritu propio, como todos los seres, que nos van a traer un mensaje importantísimo, ¿no? Como el que tengamos que recibir en ese momento. Pero las plantas sagradas, más que las plantas medicinales, van a tener como esta tarea de conectarnos línea directa con Dios y qué está pasando en tu vida y qué tenés que hacer y qué no estás viendo, ¿no? Entonces, como más directamente, como para qué se utiliza, bueno, las macrodosis ya sabemos que son ceremonias donde una de las cosas que se dice es que se corre como el velo y que el ego queda de lado, ¿no? No podemos tener como más no me sale ahora la palabra.
Pero bueno, como que el ego no actúa cuando las plantas maestras ingresan a nuestro organismo, ¿no? Empezamos a ser como seres que no podemos racionalizar todo. Entonces, es muy importante la conexión que tengamos con la planta que vamos a hacer, y esto yo lo invito mucho, sobre todo en macrodosis, porque bueno, hoy en día la oferta es súper grande y hoy en día hay mucho chamanismo, New Age y Nueva Era y todas estas cosas que me parecen muy hermosas, pero que también requieren de muchísimo respeto, ¿no? Muchísimo respeto con la planta. Entonces es muy importante preparar al cuerpo previamente, es muy importante para qué queremos hacer eso, ¿no? Justo ayer estaba en un 1-1 con unos chicos, con un chico, y me decía, que me dice, porque la semana pasada les hablé del campo, ahora les voy a hablar del campo. Y ahora me decía, estuve toda la semana investigando y quiero hacer campo y que no sé qué. Y como, ok, sí, pero bajemos un poco, ¿no? Como, no, que no sea desde el eje dopaminérgico de a ver qué me hace esto y quiero limpiar todo mi cuerpo y quiero hacerlo rápido y quiero no sé qué, sino como, tomate el tiempo de conectar con esta medicina, de saber si realmente es para vos en este momento, estás haciendo todo este proceso conmigo, o sea, capaz que sí, o sea, probablemente por ahí sí, si llegó en este momento y es tu llamado y qué sé yo, no lo hagamos como desde la mente racional de querer hacer y hacer procesos y pasar y experiencias y no sé qué, que es mucho lo que pasa hoy en día, ¿no? También, como querer vivir todo esto así desde a ver qué más puedo hacer desde la curiosidad. Bueno, les decía que yo trabajo en microdosis con 3 plantas, que por eso les conté lo del viaje. En el momento en que llegué acá y seguí haciendo la formación y me conecté con toda esta gente, como que entendí que qué fuerte esto, ¿no? Como que fuerte el territorio, qué fuerte lo que las plantas que viven acá, en este territorio, eh, nos vienen a mostrar, y qué fuerte también cuando entramos en este mundo, que más allá de que en el mundo entero obviamente siempre hubo conexión con plantas maestras, nunca fue, o sea, no hay sociedades, excepto en África, no hay otras sociedades que daten de tanta conexión con las plantas maestras a nivel espiritual, ¿no? Como que las plantas estaban, o los hongos estaban, bueno, también está esta conexión en México, en Oaxaca, que es donde, bueno, nació, donde supongo que conocerán, no sé si, la conocen a María Sabina, y bueno, toda la historia que viene detrás de María Sabina en México, con los honguitos, y los honguitos sí son como más internacionales, ¿no? Como que los hongos tienen esto bueno de que crecen en cualquier lado y que uno puede cultivarlos incluso en casa. Y eso está muy bueno, porque con las plantas lo que está sucediendo hoy en día es que tienen muchísima, está creciendo tanto este conocimiento que se está explotando muchísimo, ¿no? Entonces, ayahuasca y más huachuma, nosotros tenemos acá en Argentina huachuma, que es el famoso San Pedro, no sé si lo habrán oído nombrar, pero huachuma son cactus súper milenarios, ¿no? Entonces, son muchos los años que esos cactus necesitan para crecer y reproducirse y todo. Entonces, imagínense que esto es lo que está pasando en México con el peyote. El peyote es más chiquitito, ¿no? Como sí, chiquitín. Y hubo tanto auge de plantas maestras que está casi extinto hoy en día, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, tener la conciencia de, es una medicina, no necesitamos estar constantemente tomando microdosis, lo mismo que las macro, ¿no? Las macro, las micro, como conectar con la planta, darnos cuenta de que puede beneficiarnos un montón, ahora voy a hablar de esos beneficios, en algunos momentos de la vida, pero que no es algo para tomárselo como dopamina. No generan adicción, eso es importante uno saberlo, como no van a generar adicción, eh, pero sí que tenemos este eje dopaminérgico constante, ¿no? Entonces, como, así me sentía bien, me sentía tranquila, entonces hay gente que empieza a tomar medicina toda su vida y tampoco es la idea, ¿no? Porque además, al igual que decía anteriormente, es re importante darles un porqué a las micro, a la macro, a lo que sea que estemos haciendo, ¿no? Como darles un direccionamiento, porque ahí es donde nos van a invitar a trabajar nosotros con ellas. No es, de nuevo digo, como no es esto de me tomo la pastillita y me tiro ahí a ver qué hace por mí esta planta. El trabajo va a ser mutuo. Entonces, alguien que hace, por ejemplo, yo en esta formación que hice estuve casi un año tomando medicina. Y es re agotador. O sea, alguien que se toma el trabajo en serio no va a querer hacerlo todo el tiempo, ¿no?
porque realmente es como muy agotador estar todo el tiempo revisándote todo lo que te traen constantemente, como te estás olvidando de esto, y vos como que quisiste hacerlo a un lado y de repente vuelve, ¿no? Y vuelve, y vuelve, ¿no? Y la planta te lo recuerda constantemente, depende del espíritu que tenga. Ahora voy a hablar un poquito de las diferencias entre ellas. Eh, por ejemplo, voy a hablar ahora. Ayahuasca se dice que es la abuela, ¿no? Como la abuela amazónica. Incluso escuchan los ícaros amazónicos de ayahuasca, que no son más que canalizaciones, ¿no? Como quienes realmente conectan con la ceremonia, con la planta. Lo que sucede es que de otro plano bajan en forma de música ciertos códigos, que es la única forma que tenemos nosotros como de entrar en esas frecuencias. Bueno, la única no, habrán varias, pero una de las que se utilizan en las ceremonias es la música. Y ayahuasca todavía conserva, por suerte, muchos de esos ícaros chamánicos. Suceden cosas muy hermosas en algunas ceremonias, gente que por ahí ya pasaron las horas y no vuelve, ¿no? Como no vuelve, no vuelve, no vuelve. Y si quien la está guiando es un chamán de verdad, eh, le puede soplar, lo he visto y es muy increíble, puede soplarle tabaco y tocar unos ícaros y que la persona vuelva así como, o sea, como si volviera de otro plano, ¿no? Entonces, si ustedes van a la selva, como que esto yo lo fui entendiendo también con el tiempo. Si uno va a la selva, ¿no? Como que decimos, qué linda la selva, pero que se apaguen todas las luces en la selva y nos quedamos ahí. Es como una intensidad la que tiene la selva, es como no es tranquilidad en absoluto, ¿no? No tiene, el espíritu de la ayahuasca no trae tranquilidad, ¿sí? Nos trae como intensidad, a ver cómo sobrevivimos en la selva, a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, esa es la energía que trae la abuela ayahuasca, ¿no? Que se puede hacer en microdosis también. Nos trae una energía muy intensa, donde no te vas a poder relajar a decir como, bueno, a ver qué me hace esta plantita, sino que te va a mandar a trabajar así y lo que no quieras ver te lo va a mostrar igual. Y es como abrir los ojos o abrirlos, tanto en macro como en micro. Por supuesto, esto va a ser una experiencia súper personal, ¿no? En general se vive así, pero hay muchas personas que conectan más con ayahuasca que con los hongos y van a vivir mucho mejor tomar ayahuasca que tomar hongos. O sea, es 100% personal y supongo que debe tener que ver con la historia también de cada uno. Después, por otra parte, tenemos, por ejemplo, a Huachuma, que es el San Pedro. Acá hay, bueno, todas estas cosas que son datitos de colores, que es como, ay, bueno, uno tiene energía femenina, otro masculina. Eso no existe en realidad, ¿no? Como pensemos que eso existe acá en la Tierra, así como muy, muy en los humanos y no sé qué. Puede existir que tengan más energía femenina, más masculina, pero no es un condicionante. Pero se le dice abuelo, ¿no? Como a la ayahuasca se le dice abuela, a la huachuma se le dice abuelo. Y pensemos en dónde crecen. O sea, los cactus acá en Argentina crecen en el desierto, en los desiertos de San Juan, y están años de su vida pueden pasar sin escuchar un animal, ni siquiera, ¿no? Como ahí creciendo a su ritmo muy lento, donde solo pasa la vida y el desierto por ahí alrededor, y es una tranquilidad opuesta a la de la selva, ¿no? Entonces ahí podemos como identificar el espíritu que nos trae este abuelo, ¿no? Como el abuelo sabio, el abuelo que nos viene a traer como más compasión, más presencia. Entonces, eso también es lo que sucede cuando hacemos macro o micro con Huachuma, ¿no? Nos trae a esta presencia total, a este disfrute. No digo que en todos los casos sea así, ¿no? Esto es re importante aclararlo. Hay gente que la pasa muy mal, pero ahora vamos a ir ahí. ¿Por qué la pasan muy mal? Yo la pasaba mal en las ceremonias, como decía al principio, antes de limpiar mi cuerpo. La pasaba muy mal, ¿no? Como que está esta tendencia de todo el mundo de decir que en las ceremonias uno muere y renace, muere y renace, muere y renace, vieron que es esta oscuridad y que no sé qué, y la muerte. Resulta que cuando uno limpia el cuerpo, eso deja de suceder así, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que empecé a compartir microdosis. Y muchas de las personas que comparten formaciones de microdosis tienen sobre todo formaciones a nivel psicología, psiquiatría, desde el ámbito científico, ¿no? Y yo me daba cuenta de que dejan afuera el cuerpo. O sea, solo están pensando en la mente, pero no están pensando en el cuerpo físico, en lo que está pasando en el cuerpo físico. Entonces, hay personas, ahí fue cuando yo tuve un poco una crisis y dejé de compartir microdosis, y después empecé a fusionar el proceso de microdosis con la limpieza de hígado, por ejemplo.
Entonces ahora si comparto procesos de microdosis, limpiamos un poco el hígado, después involucramos la microdosis y ambos procesos se ven beneficiados. ¿Por qué? Las microdosis, las plantas maestras en general, van a metilar al hígado, ¿no? Entonces, si ese hígado ya está sobrecargadísimo, van a aportar más carga a ese hígado y no va a estar bueno ese proceso, ¿no? Entonces hay gente que incluso empieza a sentir mucha sintomatología física, dolores de cabeza, muchísimo cansancio. Todas estas cosas es que el hígado necesita una ayuda. Entonces acá es donde, de nuevo, ¿no? Como para mí se tiene que fusionar todo. Yo tenía un compañero que estaba pasando por una separación y no sé qué, y un día decidió hacer una micro durante la noche. Y contó cómo se levantó a la madrugada odiando a su ex mujer y no sé qué, a las 4 de la mañana, pues había ido a dormir comiendo caramelos, creo que era, comiendo caramelos, se tomó la micro y se fue a dormir y se despertó a las 3 de la mañana con ira, irritabilidad y queriendo matar a alguien, ¿no? Y todo esto, todos hablándole desde el más lo espiritual y lo mental y no sé qué, y era como, bueno, estás pasando por este proceso, bueno, los hongos te están queriendo mostrar esto y esto y esto. Sí, ok, pero ahí hay un hígado hipercargado que se está levantando por el pico glucémico y que no está pudiendo con todo ese trabajo que tiene que hacer, ¿no? Entonces es muy importante como para mí entender que el trabajo del cuerpo físico es fundamental para poder entrar en estos procesos de manera sana, de poder hacer esta conexión real de cielo y tierra. Si no estamos como ahí distorsionando todo en el medio, poniéndoles un montón de otros nombres a cosas, buscando la vuelta a todo, ¿no? Para mí cuando yo entendí como que la base biológica y la materia es lo más denso y de lo más importante, también se me hizo lo más fácil, porque es como el cuerpo hay que tratarlo bien como sea, o sea, no puedes pensarlo, no puedes dar ese espacio de la mente de hoy sí quiero comer bien, hoy sí quiero hacer ejercicio, hoy sí, no, al cuerpo físico le tenés que dar lo que necesite en ese momento. Después podemos ir a la mente y podemos ya saber cómo tratar a la mente, cómo tratar a las emociones, pero esto bioquímico que sucede en el cuerpo, es necesario darle lo que necesita, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo empecé a fusionar el tema de, por ejemplo, la limpieza de hígado con las microdosis. ¿Y qué pasa? Ambos procesos se ven beneficiados porque la microdosis, cuando nos muestra, o sea, la limpieza de hígado, como decía anteriormente, por ejemplo, es un proceso como muy oscuro. Entonces, tomarlo junto con la microdosis lo que hace es como amainar ese proceso. La micro, por un lado, te va abriendo un montón de otros caminos. No, no hablé de esto, por ahí me salteo cosas pensando que son muy obvias, pero no sé si lo son. La microdosis, una de sus características que tiene es la creación de nuevas rutas neuronales, ¿no? Hay pocas cosas que lo hacen así como literalmente. Y una es la microdosis. Entonces, al hacer este proceso neuroquímico, nosotros podemos aprovechar en un proceso guiado, acompañado, a realmente como crear una realidad paralela, ¿no? Poder crear esa nueva realidad a través de la creación de nuevas rutas neuronales. Entonces, cuando hacemos un proceso donde limpiamos hígado, pero a la vez estamos tomando microdosis, lo que sucede es que ese proceso no se vuelve tan oscuro, porque las microdosis nos traen mucho a la presencia. Depende del espíritu. Ahí no hablé de los honguitos, ahora hablé de los honguitos, que son las 3 que yo comparto, después les nombro algunas más. Nos traen muy al presente, ¿no? Las plantas maestras nos conectan con esto de ¿qué necesita el hongo para vivir? ¿Qué necesita la planta para vivir? Y básicamente necesita sol, aire, tranquilidad, tierra, agua, ¿no? Como, entonces nos empiezan a conectar con esa presencia, nos empiezan a conectar con, no necesito todo este mundo que me armé, sino que necesito esto, mi tiempo presente, mi autocuidado, el sentirme bien conmigo misma, con la gente que tengo alrededor. Entonces es re importante al revés también, ¿no? Como el trabajo que se hace de limpieza de hígado para que las microdosis puedan hacer su trabajo. Porque cuando el hígado está colapsado, la microdosis no puede hacer su trabajo y se convierte en sintomatología. Entonces empezamos a pasarlas mal durante un proceso de micro. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, ahí es donde para mí fue muy importante descubrir de que, ok, las ceremonias macro son importantes si el cuerpo está limpio. La micro necesita una preparación previa para gozar de ese beneficio. Si no, es algo que tomamos más de nuevo por eje dopaminérgico que otra cosa, ¿no? Y no estamos entendiendo. Las micro van a hacer bien siempre igual, o sea, es muy potente lo que hacen en el cuerpo. Hay mucha gente, yo tuve la suerte de trabajar con
psiquiatras y que ellos lo fusionan también con la farmacología, y es increíble lo que hace en la mente de la gente. Realmente te abre a nuevas realidades, ¿no? Entonces, lo que va haciendo, y también es un trabajo muy, muy biológico, o sea, esto está, imagínense que el mundo de la microbiología como que recién se está redescubriendo, imagínense el mundo de las microdosis fusionado con la microbiología, como que casi no existe, pero el poco fundamento que está empezando a haber científico avala esto, ¿no? Que las microdosis incluso empiezan a regular a nivel microbiano cosas, ¿no? Entonces, obviamente es súper beneficioso. Yo he tenido un caso de una chica que me decía, no vas a poder hacer nada conmigo. Me decía como, es que yo no puedo hacer nada con vos, pero volvía todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo me preguntaba por consultas y no sé qué. Y me decía, no, pero es que no vas a poder hacer nada conmigo, porque yo, mi mente, no sé qué, tengo una detección así, 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 y hace meses que estoy. Y en 6 semanas de microdosis, era otra persona, ¿no? Era una persona que disfrutaba de su vida, o sea, obviamente quedaban un montón de cosas para trabajar, las hemos seguido trabajando con el tiempo, pero simplemente como tomando plantas para limpiar su hígado, porque una persona que te dice no vas a poder hacer nada conmigo no está muy abierta a que todo suceda, ¿no? Entonces era como, bueno, no te voy a poner a desparasitar porque no vas a querer, o sea, el segundo día me vas a decir yo dejo todo, pero, o sea, hicimos microdosis fusionado con una limpieza de hígado. Entonces su ira empezó a disminuir de a poco, ella empezó a conectar más con su presente, empezó como estos procesos que se benefician mutuamente, ¿no? Y después estuvo más preparada para hacer procesos profundos y fue increíble todo lo que pasó. Pero es muy importante, ¿no? Como esto de tener la conciencia de que somos uno, de que todos los cuerpos son uno. Entonces, no podemos tratar a la mente como, sí, tenés que hacer esto y ahora a partir de hoy vas a empezar a hacer esto cuando el cuerpo no puede. Y viceversa, ¿no? Como todo el tiempo estar queriendo hacer por un solo lado, pero en realidad. Y las microdosis nos llevan mucho al costado espiritual, ¿no? Al menos con la suerte que he tenido de trabajar con personas que unifican todo esto, ¿no? Como que es el trabajo de los, por ejemplo, una de las cosas que hacemos durante el proceso de microdosis es usar amplificadores. ¿Cuáles son los amplificadores? La música, el contacto con la naturaleza, la danza, ¿sí? Como cuando uno tiene el ratito de tomarse, porque bueno, se dosifica distinto, ¿no? Como durante el proceso de microdosis tenemos un proceso de calibración donde la persona puede ir eligiendo cuál es la dosis ideal para continuar su proceso. Y durante esa semana de calibración los invitamos mucho a que prueben estos amplificadores, porque hay veces que para el día a día por ahí es mucho, una micro de 0,10, pero hay veces que el fin de semana pueden decir, hoy me tomo el tiempo para mí mismo, ¿no? Como me voy a la naturaleza, voy a conectar con esto, voy a conectar con lo otro, y ahí el trabajo es como, es increíble, si bien la micro es algo que se puede utilizar en el día a día, ¿sí? No altera nuestro estado normal, no debería. Ya cuando altera como nuestra conciencia normal del día a día, no es una micro, ya no es una dosificación para el día a día. Obviamente igual nos va a modificar, entonces los primeros días siempre se recomienda, bueno, estate tranquilo, el que vas a empezar con micro, o sea, no vayas a un día de trabajo súper ajetreado, ¿no? Y te pongas en ese estado de estrés, porque lo mejor sería darle al cuerpo como un momento para que lo asimile. Pero incluso nos ayudan mucho en las tareas del día a día. Hay mucha gente que le ayuda mucho a disfrutar más de su trabajo, a estar más enfocada, a cumplir con un montón de objetivos, o sea, también nos ayudan en esta parte racional nuestra del día a día. Entonces, pero cuando tenemos la oportunidad de por ahí tomar una dosis un poquito más alta y lo amplificamos en la naturaleza, cuando los hongos y las plantas se sienten en su lugar, nosotros nos hacemos parte de eso, ¿no? Entonces ahí pueden salir cosas como un trabajo un poquito más profundo que el del día a día durante la semana, si estamos trabajando y teniendo una rutina en general. Bueno, decía los hongos, creo que son los más conocidos hoy en día, ¿no? Como la psilocibina. Yo trabajo con estos tres, guachuma, ayahuasca y psilocibina en microdosis. Y las psilocibinas son conocidos como los niños santos, ¿no? Como son conocidos con este espíritu como más de niño, precisamente, y donde uno puede frenarlo. El hongo puede ser muy intenso o puede ser como muy amoroso, pero es como son los niños, ¿no? Como uno puede decirle, che, hasta acá. Yo ahí no me quiero meter, y el hongo como retrocede un poquito. La ayahuasca no retrocede nunca, ¿no? Es como, por eso conocer el espíritu de cada uno de ellos nos va dando estas herramientas como para cuándo qué herramienta utilizar, ¿no?
Y hay infinitas cantidad de plantas maestras en el mundo, o sea, es un mundo fascinante. Por ejemplo, está la iboga, que la iboga es africana, y hay un chico que está haciendo unos estudios increíbles en México, donde se está descubriendo que la iboga, por ejemplo, es una ayuda increíble para la gente que tiene adicciones fuertes, adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, y es una droga que los literalmente como que los invita a esta transformación, ¿no? De nuevas rutas neuronales. La iboga es muy fuerte, es una planta que se utiliza de iniciación en África. Imagínense que los viajes con iboga pueden durar hasta 3 días, o sea, es una locura. Cuando ayahuasca, guachuma, hongos son 4 horas máximo, ¿no? En una macrodosis. Entonces, bueno, todo el estudio que se está haciendo con la iboga es muy interesante. Es muy poquita la información que tenemos todavía, pero bueno, vamos hacia ahí. Y después les quería hablar, por ejemplo, de Cambó o Bufó, estas medicinas de purga, no sé si las habrán escuchado. A mí el año pasado se me abrió un mundo con el Cambó, empecé a hacerlo yo y también a aprender, porque el Cambó es una medicina de purga, eso, no es un psicodélico, ¿sí? Ya no estamos hablando como de algo que podamos tomar en micro o en macrodosis, sino que es una purga, es para un momento específico. Y con esto que digo que empecé a ver cómo la gente en las ceremonias, algunos las pasaban muy bien y otros las pasaban muy mal, porque en general yo cuando los invitaba a una ceremonia, un retiro, les hacía como, bueno, un mes antes tomemos esta planta, sobre todo para limpieza hepática, riñones y qué sé yo, y lléguense con 3 días de esta dieta y no sé qué. Hay gente que lo hacía y hay gente que no lo hacía nunca, ¿no? Bueno, la gente que lo hacía tenía un resultado, la gente que no lo hacía tenía otro durante la ceremonia. Entonces, el cambó es una secreción, tanto el cambó como el bufó. Yo en el bufó no tengo mucha experiencia, sé que es muy fuerte, o sea, es como otra cosa, estamos hablando de algo muy, muy fuerte. El cambó es la secreción de una ranita del Amazonas, que no es nada, porque yo en la primera sigo teniendo alma vegana y me dijeron secreción de rana, y es como, ¡ah! ¿Qué le hacen a la rana? No, no, no es así. En realidad es muy mágico el procedimiento, porque lo que hacen quienes como recogen esta secreción es ir a los lugares de la selva donde están estas ranitas y se ponen a tocar ícaros chamánicos, y estas ranas descienden de los árboles solas para que ellos extraigan la secreción de la rana. O sea, es increíble, y además tienen esta conciencia de que si la rana está estresada no funciona y es malísimo el proceso. Entonces, imagínense que para ellos eso es muy importante. Entonces, el trato con la rana es muy, muy bueno, ¿no? No le sucede nada malo a esta rana. Se dice que esto fue entregado a un cacique de una tribu cuando en la época de la colonización empezaron a llegar un montón de enfermedades de afuera y que se estaba muriendo toda su tribu. Y en un viaje de ayahuasca dicen que a él se le dio este mensaje de que a través de esta rana, de la secreción de esta rana, iba a conseguir la purga de todos esos cuerpos físicos para devolverlos a la salud. Entonces, lo que sucede con el cambo, con esta secreción, son como se les dice unas vacunas, se hacen como unos pequeñísimos agujeritos, y se coloca esta medicina, dura aproximadamente 3 horas, y en esas 3 horas es una purga que nos podría llevar todo esto que les vengo hablando. En una ceremonia de cambó, puede que hagamos el 80% de ese trabajo de 3-4 meses. O sea, es increíble lo que sucede. La pasás mal, ¿no? Nadie dice que la vas a pasar bien. Vómitos, pueden haber hasta diarreas, como todo sale para afuera, todo, todo. Y está muy poco estudiado también, pero últimamente se habla de que incluso puede sacar metales pesados en ese momento, ¿no? Como en esas 3 horas. Hay gente, hay un montón de casos, ¿no? Como gente que dejó de fumar después de esas 3 horas, haciendo 40 años no fumaban, o sea, cosas así como muy increíbles, porque la biología se resetea completamente. Entonces, esto fue lo que yo empecé a aprender. Ahora embarazada tuve que estrenar con el procedimiento de la formación, porque no lo puedo hacer embarazada, pero es algo que me gusta muchísimo fusionarlo, porque obviamente el trabajo, lo ideal sería que todo el mundo se comprometa a hacer un trabajo de muchos meses, porque es más mental que otra cosa, ¿no? Esto es como un parto rápido, nadie se prepara para tener un bebé en las manos. Es como cuando salís de una ceremonia de campo y de hongos, es como, oh, ¿qué pasó con todo esto? ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer ahora con mi vida? La idea sería como que nos preparemos previamente, ¿no? Pero en algunos casos, o incluso enfermedades heavy, como personas que
necesitan trabajar muy a fondo la purga de su cuerpo físico, puede resultar muy efectivo, porque en esas 3 horas es increíble lo que pasa en todo el cuerpo. Entonces yo lo empecé a utilizar para las ceremonias. Obviamente tienen que ser como 2 días, porque lo ideal es hacer un día Cambó y después al otro día hacer una ceremonia de hongos o algo así. Pero la gente empieza a conectar de otra manera, y ahí es donde nos damos cuenta de, esto eran los viajes para nuestros ancestros, ¿no? O sea, ellos que vivían en la selva en contacto con la naturaleza, comían comida natural y su día a día era lo que era un ser humano en ese momento. Para ellos esto era una ceremonia, ¿no? Era una conexión real del cielo y la tierra. Y empiezan a pasar otra cosa completamente distinta a lo que pasa en las ceremonias estas que la gente llora y muere y no sé qué y no sé cuánto. Que está buenísimo, o sea, nadie dice que eso es malo. Pero, digo, está bueno cuando tiene una raíz pura de todo ese proceso y no está distorsionado por todo lo que nos está pasando a nosotros a nivel biológico y todo, ¿no? Entonces, bueno, la principal diferencia, acá tengo anotado eso, la principal diferencia, bueno, lo que decía anteriormente, ¿no? Como que creo que es una súper herramienta para algunas personas, no para todo el mundo. Incluso hay algunas personas que comienzan con procesos de micro durante meses y después terminan con una macro y ahí se ven muy beneficiadas. Puede ayudar a casos muy severos, o sea, personas con temas psiquiátricos han resuelto cosas muy grandes con la micro, pero tiene que ser un proceso muy acompañado, porque realmente no es algo de esto, ¿no? No podemos nosotros, hay veces que nuestra psiquis cerró como 50 puertas con llave y una macrodosis puede abrirlas todas juntas así, y es como, eso es un montón, ¿no? No puede cualquier persona hacer una macrodosis. Entonces lo que nos regalan las micro, guiadas por un profesional y todo esto, es como ir abriendo de a una esas puertitas, ¿no? Como ir encontrándonos de a poco con todo eso que por ahí debemos ver, debemos tomar para poder sanar, pero de a poco, ¿sí? Como que muy procesándolo en nuestro día a día. Y quizás después nos vemos beneficiados también en una ceremonia. Entonces, es re importante esta fusión que tiene la ciencia con la ancestralidad, porque el chamán antes era como, tenés esto, toma una macro, ¿no? Como, vení acá a la ceremonia que en 2 días te curo. Bueno, no, hoy en día nuestra vida está tan rara como a nivel de estrés crónico, que realmente si estresamos al organismo de esa manera, muchas veces lo que sucede, y es muy importante el tema de la integración de los procesos, ¿no? Sobre todo cuando hacemos macrodosis. Esto ahora, por suerte, se está dando mucha importancia en el mundo de las plantas sagradas en general, que es la integración del proceso, porque está todo hermoso cuando nosotros nos vamos al Tíbet a meditar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando volvemos a nuestra familia conflictiva, a nuestro trabajo que no nos gusta, al día a día, ¿no? Eso, ahí es donde tiene que salir toda esa maestría de todo lo que hemos aprendido. Y a veces es tan grande lo que vivimos en las ceremonias que no tenemos ni idea de cómo llevarlo a nuestro día a día. Y ahí es donde entra en juego la integración, y es muy importante la integración, ¿no? Como que empezar de a poquito desglosar toda esa información y accionar en nuestro día a día y empezar a hacer cosas en pos de todo eso que se nos ha mostrado. Y ahí también es donde entran las microdosis, ¿no? Como hacer un trabajo paso a paso de todo lo que tenemos que hacer, nos dan mucha más claridad y presencia para poder ver las cosas de frente, cosas que a veces no hemos visto durante mucho tiempo. Ok, nos da como toda la presencia para poder empezar a hacer algo con todo eso. Y después están los efectos, ¿no? No hablé en orden, pero hay mucha gente que dice, yo tomo microdosis o cannabis, ¿no? Se usa mucho como porque me ayuda a dormir. Ok, eso es solo el efecto, ¿no? De la microdosis. Vos podés tomarlo para beneficiarte del efecto, pero ahí no estás haciendo nada, o sea, es la punta del iceberg. Te estás perdiendo de todo el trabajo inmenso que hay detrás, que si de manera consciente no lo estás mirando de frente, va a pasar desapercibido. No va a pasar desapercibido, van a pasar otras cosas, pero si realmente uno no hace un proceso acompañado y con alguien que espeje, puede eso pasar como muy por un costadito, ¿no? Lo uso para dormir, o lo uso porque me relaja, o lo uso porque, bueno, ahí está de nuevo el respeto con la planta, la conexión con el proceso que estamos haciendo de fusión, de respeto y de sinergia con todo esto. Entonces, bueno, yo creo que estas dos micromundos se pueden fusionar de una manera muy
muy armoniosa. Sí, ya termino igual. Se pueden fusionar de una manera muy hermosa y creo que pueden ser grandes herramientas si aprendemos cómo convivir con ellas.